amigos, ¿cómo están? Soy Lupita. Hoy vamos a resolver los problemas 5 hasta 8 de la primera sección del examen de matemática de Monbu Kagakusho para las universidades de tecnología del año 2016. El problema número 5 se muestra en la pantalla. Hay que hallar los valores de x que satisfacen esta condición. Paréntesis, logaritmo de base 3 de x, cerramos paréntesis, al cuadrado, es menor que logaritmo de base 9 de x elevado a la cuarta potencia. Es difícil comparar estos dos logaritmos, porque la base de cada uno es diferente. Uno tiene la base 3 y el otro base 9. Para hallar los valores de x que satisfacen la condición, vamos a transformar uno de estos dos términos para poder compararlos más fácilmente. Primero, utilicemos esta característica de logaritmo. Logaritmo de base a elevado a n de b es igual a 1 partido n por logaritmo de base a de b. Tomando en cuenta esta característica, podemos ver que logaritmo de base 9 de x elevado a 4 es igual a logaritmo de base 3 cuadrado de x elevado a 4. Es igual a 1 medio por logaritmo de base 3 de x elevado a 4. Ahora, los dos logaritmos tienen la misma base. Podemos utilizar otra característica para convertir de nuevo este logaritmo. Logaritmo de base a de m elevado a p es igual a p por el logaritmo de base a de m. Por eso, podemos decir que 1 medio por el logaritmo de base 3 de x elevado a 4 es igual a 4 por 1 medio por el logaritmo de 3 de x es igual a 2 por el logaritmo de 3 de x. Ahora es mucho más fácil comparar estos dos logaritmos y podemos avanzar el cálculo como se muestra en la pantalla. Ahora, ¿para qué? Logaritmo de base 3 de x por paréntesis, logaritmo de base 3 de x menos 2, cerramos paréntesis, sea un número negativo. Uno de estos dos términos tiene que tener el valor negativo. Y ya que el logaritmo de base 3 de x no puede ser negativo, el valor de logaritmo de base 3 de x menos 2 tiene que ser negativo. Además, x tiene que ser mayor a 1, porque cuando x es 1, el valor del logaritmo de base 3 de x es igual a 0. Y ya que la base de los dos logaritmos que tenemos es 3, cuando el valor de x es 9, el valor del logaritmo de base 3 de x es 2. Entonces, x tiene que ser mayor a 1, pero menor a 9. Por eso la respuesta es x es mayor a 1 y menor a 9. Pueden ver la gráfica de esta desigualdad en la pantalla. Podemos ver que el intervalo de x que tenemos, los valores del logaritmo con la base 9 de x elevado a 4 son más grandes que los valores del cuadrado del logaritmo con la base 3 de x. Vamos a resolver nuestro siguiente problema, el número 6. Igual al problema que acabamos de resolver, este trata de resolver una desigualdad. Esta vez nos han dado el rango de x. Bueno, empecemos. Tenemos que hallar los valores de x que satisfacen la siguiente condición. Seno de 2x es mayor a raíz cuadrada de 2 por seno de x. Dentro del rango de los siguientes valores de x es igual o mayor a 0 y menos que 2 por pi. Empecemos a resolver el problema. Necesitamos arreglar un poco uno de los dos términos para que sea más fácil de comparar.
según la siguiente razón trigonométrica de ángulo doble. Seno de 2x es igual a 2 por seno de x por coseno de x. Sabemos que la desigualdad que hay que resolver se puede convertir en la siguiente desigualdad. 2 por seno de x por coseno de x es mayor a raíz cuadrada de 2 por seno de x. Entonces, podemos factorizar esta desigualdad. Seno de x por paréntesis 2 por coseno de x menos raíz cuadrada de 2. Cerramos paréntesis. Es mayor a 0. Ahora, para que el valor del lado izquierdo de la ecuación sea mayor a 0, los dos términos, o sea, seno de x y 2 por coseno de x, menos la raíz cuadrada de 2, siempre tienen que ser todos positivos o todos negativos. Mirando la tabla de funciones de seno y coseno, sabemos que los valores de x tienen que estar dentro de los siguientes rangos. X es mayor a 0 y menor a pi partido 4. Y x es mayor a pi y menor a 7 partido 4 por pi. Y de nuevo, mostramos la gráfica de esta desigualdad. Ahora trabajemos con el problema número 7. Este problema se trata de vectores. Tenemos 3 vectores, A, B y C. Y el problema nos pide hallar el valor de t, para que A más t por B sea paralelo al vector C. ¿Qué quiere decir esto? Para que dos vectores sean paralelos, sus coordenadas tienen que ser proporcionales. Ahora tenemos dos vectores. Uno es el vector A más t por el vector B que se muestran en la pantalla como el vector C. Y si los dos vectores son paralelos, tiene que ser verdadero lo siguiente. La razón de 1 más t por 3 a 5 es igual a la razón de 2 más t por 2 a 4. Entonces, 10 más 10t es igual a 4 más 12t y 2t es igual a 6. Finalmente encontramos el valor de t, que es 3, por eso la respuesta es 3. Ahora vamos por la octava pregunta de la primera sección. Tenemos dos puntos, O y A, y sabemos sus posiciones, como se muestra en la pantalla. Ahora hay otro punto A apóstrofe, que es el punto simétrico de A con respecto a la línea Y es igual a 2x. Nuestro trabajo es calcular y hallar el valor del área del triángulo OAA apóstrofe. Hay varias maneras para hallar el área del triángulo OAA apóstrofe. En este video les mostraré dos de ellas, para que el punto A apóstrofe sea el punto simétrico del punto A, con respecto a la línea Y es igual a 2x, la línea que conecta A y A apóstrofe. Tiene que ser perpendicular a la línea Y es igual a 2x. Entonces, la inclinación de la línea que conecta A y A apóstrofe tiene que ser menos 1/2. Y ya que la posición de A es 3,1, la ecuación de esta línea es Y es igual a menos 1/2 por x más 5 partido 2. Ahora podemos ver esta línea en la pantalla. También calculemos la línea que conecta a los puntos O y A. La ecuación que pasa por estos dos puntos es Y es igual a 1 partido 3 por x. Ya tenemos toda la información para resolver el problema. Sí, de hecho, podemos resolver el problema sin saber la posición de A apóstrofe, porque como A apóstrofe es un punto simétrico del punto A con respecto a Y es igual a 2x, el área del triángulo OA apóstrofe es igual al doble del triángulo de OA
y el punto que cruzan las líneas y es igual a 2x y y es igual a menos 1/2 por x más 5 dividido 2. Una de las maneras más fáciles para calcular el área de este triángulo es calcular este triángulo grande que se muestra en la pantalla y luego restar el área de dos triángulos pequeños que se muestran en la pantalla desde el área del triángulo grande. El área del triángulo grande es 1/2 por 5 por 5 dividido 2 es igual a 25 partido 4. Y este triángulo pequeño sería 1/2 por 5 partido 2 por 1 es igual a 5 partido 4. El área de otro triángulo pequeño es 1/2 por 5 por 1 es igual a 5 dividido 2. Tenemos toda la información necesaria para calcular el área del triángulo OAA'. El área del triángulo OAA' es igual a 5, como se muestra en la pantalla. La respuesta es 5. También se pueden calcular las longitudes de los lados O y el punto que cruzan. Y es igual a 2x y y es igual a menos 1/2 por x más 5 partido 2. Por ahora, llamemos este punto como B. Entonces, OB es la raíz cuadrada de 5. También AB es la raíz cuadrada de 5, ya que el ángulo OBA es el ángulo recto. Sabemos que el triángulo OAD se puede calcular simplemente multiplicando OA y OB y luego dividiendo el producto por 2. Y ya que el área del triángulo OAD es la mitad del triángulo OAA', podemos calcular el área del triángulo OAA' de la siguiente manera. Triángulo OAA' es igual a 2 por 1/2 por raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5 es igual a 5. Y de nuevo obtenemos nuestra respuesta, que es 5. Y por si acaso les interese, les cuento que la posición de A' es menos 1,3. Muchas gracias por ver el video. Pronto resolveremos las últimas 4 preguntas de la misma sección. ¡Hasta luego!